Bueno, mi gente, el día de hoy estamos con mi papá querido, el señor Omar Hernández. Bueno, preséntese un poquito, pasito, cuéntenos quién es Omar. A ver, Primero que nada, ¿quién eres? O sea, ¿qué has hecho? O sea, desde el inicio hasta el final, pero resumidito. Y ya ahorita nos metemos más on the ice. bueno, yo soy publicista de profesión. Arranqué en la publicidad por coincidencias de la vida. Okay. Buscando ser artista de pintura, artista plástico. Por error de presentación de un examen me metí en el salón que no era y pues terminé estudiando publicidad. Y cuando intenté cambiarme para la pintura ya era tarde porque ya me había enganchado. Ya había... ya te gustaba había más. empezado a entender cuál era el tema de la publicidad. Y me fui encarretando con el tema. Poco a poco empecé a trabajar con compañías como El Espectador, por ejemplo. Antes trabajé con una imprenta, entonces digamos que empecé a conocer como todo el tema del diseño de páginas, del diseño de revistas, de la ilustración. Porque pues digamos que la pasión mía es dibujar. Y por ejemplo, digamos, ¿eso en qué año fue? Porque mucha gente al día de hoy no dimensiona cómo era la publicidad antes. Bueno, sí, mire, eso es muy interesante porque en el año que yo arranqué la publicidad, que fue en el 77, 78, estamos hablando ya de unos 45 años más o menos. Más o menos. No existía tecnología. Pues, o sea, sí había una tecnología, pero no estaba al alcance de la mano. ¿Era como muy costosa? No es que era muy costosa. Bueno, obviamente era muy costosa, pero no estaba al alcance de la mano para el publicista en general. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando yo empecé a estudiar un tema de artes gráficas, de cómo eran las artes gráficas, ¿cierto? De cómo estaban compuestas las artes gráficas, que había que imprimir, que había que hacer unas planchas de acetato para imprimir, que había que quemar unas planchas metálicas para imprimir, que había veníamos de un sistema que había sido inventado por Gutenberg en el año 1490, 400, o sea, sí, veníamos de un sistema de más de 500 años cuando él inventó la tipografía, ¿cierto? Que fue que él logró hacer letras en relieve y al juntarlas y pegarlas en una planchita y echarles tinta y colocar un papel encima, se dio cuenta que, wow, eso imprimía. Entonces ahí nació la imprenta. Y ese sistema se utilizó durante 500 años. Imagínate, 500 años. Que había una caja tipográfica donde estaban todas las letricas, ¿cierto? Las letras, los números, los símbolos, y cada cajoncito tenía muchas A, B, C, todo el abecedario, los puntos, las comas, los guiones. Y por ejemplo, si uno quería algo diferente a eso, ¿qué? ¿Toca crearlo? No, eso fue lo que funcionó. Eso es lo que había, pues. Eso es lo que había. Ok. Y entonces cuando él inventó el sistema, pues obviamente lo primero que imprimió fue la Biblia, ¿cierto? Que fue el primer libro que no sé si el primero, pero digamos que el importante imprimió la Biblia, y claro, ya fue una cosa que se volvió masiva. Ya la gente la podía adquirir fácilmente, entonces empezaron a nacer las librerías, ¿cierto? Las bibliotecas han existido toda la vida, pero digamos las librerías donde tú podías ir. Entonces vino ya Shakespeare, vino Cervantes, vinieron todos estos grandes escritores que sus libros, ellos escribían a mano todos los escritos de sus obras y todo, ¿cierto? Y ya podían colocarlas en una imprenta y poderlo hacer más masivo y poder hacerlas masivas. De pronto también la necesidad de, listo, yo hago un ejemplar a mano, son 500 páginas. No, claro, de hecho lo tenían que escribir a mano. Pero bueno, vuelva a hacer otro. Sí. Y otro, y hágame 20 de eso. Y así era, cuando la gente quería hacer un libro, pues habían escribanos que venían y escribían. Y escribían y replicaban los libros de esa manera. Bueno, entonces vino Gutenberg y logró desarrollar la imprenta. Eso se mantuvo por muchos años hasta que ya al final del 1800 nació
una impresión que era sobre piedra, ¿cierto? Okay. Entonces lograron que a través de una plancha de piedra Okay. se podía replicar. Okay, Luego ya okay. nació y venía otro sistema que fue la linotipo. Okay. La linotipo ya fue más o menos en 1800, que era una máquina con plomo. Entonces, Okay, tú estabas aquí, era una máquina, No, así, un trasto un grandísimo, trastorno gigante, sí. donde tenía un teclado y donde aquí había una tolfa Ok. de plomo, Sí, plomo sí. hirviendo. Sí, sí. Qué Hirviendo, loco. o sea, tú no podías meter el dedo ahí porque se te Porque quemaba. echado dedo. Entonces, lo que hacían era que él iba escribiendo y a medida que esa tecla iba marcando, ¿cierto? Se iba generando una lámina Ok. con el texto. Como que iba ahí sellando, la el- letrica. Y se iban llenando con plomo. Oh, Entonces ok. ya salían, ya no era letra a letra, sino que ya salían láminas de plomo, Ok. líneas completas. Entonces ya salían líneas completas en plomo y con eso uno llenaba las planchas y con eso ya... Ok. Y era en alto relieve también. Claro, claro. Luego ya nació, bueno, obviamente la máquina de escribir. Bueno, la máquina de escribir, sí, que muy, ya muy, fue un muy superinvento, cotidiana, entonces ya muy... las famosas Remington, las Total, Olivetti, total. y de ahí de la máquina de escribir, que pues obviamente hasta los años 20, 30, 40, Sí, se usó. los escritores escribían en Ahí máquina de su escribir chin, chin, y chin. eso se usó durante toda la vida, Claro. hasta que No, ya... y se fueron también modernizando, cada vez eran como más fáciles de usar. Sí, luego ya nació la Composer, Ok. que la Composer era una máquina donde tenía una esfera y la esfera tenía todas las letras en alto relieve en la esfera. Haga de cuenta como este micrófono, pero lleno de letricas repujadas. Entonces, a medida que tú oprimías el teclado, esa perilla, ¿cierto?, iba imprimiendo en el papel. Entonces, era más rápido, pero tenía una ventaja. Ok. Ya las fueron modernizando y tenía una ventaja. Y era que tú podías grabar la carta. Ah, ok, ya. Tenía una memoria, Ok, una mini ok. memoria. Entonces, si el jefe le decía, mire, es que aquí hay un error en esta carta, decía, no hay Listo, ningún problema. listo. Venga, lo corregimos. Lo devolvemos y le daba y- enter y volvía y te hacía la carta otra vez. Ok. Eso era... pues, Claro, no, eso tenía que ser la locura. Para en- una secretaria y para una empresa era No, una cosa total, una maravillosa. cosa- Luego de ahí ya nació la Varityper. O sea, ¿por qué les cuento todo esto? Porque mucha gente los creativos o los publicistas o la gente que está en las artes gráficas hoy en día no conocen absolutamente, bueno, no es absoluta, no conocen mucho no del conocen proceso, mucho. no conocen mucho del proceso. Y- ¿Por y- qué? Porque hoy en día todo se hace a través de Claro. un portátil, de un No, y computador. todo al día de hoy también es más sencillo. Tú quieres hacer algo y es nomás buscar en internet. Los equipos son baratos. Tener Exacto. que la luz, que la cámara, que vamos a escribir. Entonces el celular Bueno, ya todo se entonces, hace. venía la Varityper, que eso era un equipo que había nacido por ahí en los años 60, más Ok. o menos, que ya era una cosa así más grande que esta mesa, era esta Ok. así, y aquí tenía como una forma de L, había una pantalla, y todo lo que uno veía en esa pantalla era Como lo que guardaba. caracteres, no, era caracteres en verde. Ah, ok. Entonces, tú escribías, por ejemplo, yo quiero ir a cine, entonces yo quiero /ir, /guión, mayor que, menor que, ir, Oh, todo era a través de Claro, código. todo era como código. Claro, y obviamente iba escribiendo la línea de todo lo que iba haciendo. Esto tenía un sistema fotográfico. Ok. ¿Qué quería decir eso? Que esa pantalla mandaba la información a un lente, ¿cierto? Ese lente proyectaba una luz a través de un acetato, haga de cuenta un CD, Sí, sí, pero sí. lleno de letras, Sí. de todo el alfabeto de esa fuente. Sí. Por ejemplo, decir la Times Roman. Sí, Entonces, sí. toda la Times Roman venía Ahí, como la itálica, la organizadita. mayúscula, la minúscula, los Ok. puntos, las comas, asteriscos, paréntesis, el alfabeto completo de esa fuente. Entonces, a través de un rayo de luz, él proyectaba, porque era un negativo, Ujú. y entonces la luz pasaba por donde no había negro, sino Sí. donde era transparente. Y fotografiaba un rollo de papel de más o menos este tamaño, Ok. ¿cierto? Ese rollo, cuando ya terminaba, entonces yo entraba, abría una caja con una Con un bolsa, guante. un guante de con negro, una protección. con un guante negro, Claro, para no revelar. y cogía el rollo, lo cerraba dentro de la bolsa negra
y me iba para un cuarto oscuro a revelar el rollo. Entonces me salía una tira de aquí de 2, 3 metros con todo el escrito Todo que yo el necesitaba. script. Así se armaban los periódicos. Pucha, Entonces, ahí salían todas las columnas. Qué proceso. Ahí salían todas las columnas, salían los titulares, salía y todo por aparte. Y ahí empezar Y después uno corte monte y arme las haga. páginas. Exacto. Entonces, eso ya era pues muy ventajoso, porque Claro, además era más eso rápido. quedaba grabado. Entonces venían los proofreaders, o sea, los correctores de texto, Ujú. y encontraban errores, señalaban, y le pasaban a la persona que manejaba la Varityper y corregía. Y volvían a imprimir, o imprimían los pedazos que estaban mal. Ok. Bueno, entonces, ese fue como todo ese proceso, Sí. ¿cierto? Ya de ahí, además de armar las páginas, de diseñar los avisos del periódico, de hacer las cuñas de radio. Claro, de hacer- todo lo que todo lo publicitario de la época. De hacer las revistas del periódico, de hacer comerciales de televisión, que había veces que había Claro. que hacer publicidad para el periódico, en fin. Y muchos clientes obviamente llegaban al periódico a pautar. A pautar, claro. pautar Claro, avisos. antes era muy normal las páginas, no sé, amarillas, o bueno, no sé cómo llamaban no. entonces, de trabajos y eso, ¿o no? No, el cliente iba al periódico y decía, mire, yo quiero colocar un anuncio de una empresa que yo tengo. De mi negocio. O a veces iban a las agencias de publicidad y las agencias de publicidad mandaban a hacer el aviso al periódico. O sea, ok. mandaban las películas, los Ok. negativos. Pero mucho cliente que no tenía agencia, pues obviamente iba directamente al periódico y entonces yo era el encargado Claro, de hacer, claro. de eso, o pues digamos todo el equipo creativo que teníamos. Claro. Y nos encargábamos de hacer los avisos publicitarios. Ok. Otra cosa que me tocaba hacer o que me encantaba hacer era que me pedían mucha caricatura, me pedían Ok, ilustraciones, sí, ya cosas más me pedían artísticas, entonces- más de mano. Entonces los periodistas, por ejemplo, como May Forero Nugues o como los periodistas deportivos o de cualquier cosa, me pedían, vea, yo quiero un dibujo de Pambelé, de Ricardo Gardona, Claro. de Pelé, Sí, de sí. los deportistas, De los deportistas de la época. Entonces me encantaba porque yo podía dibujar eso. Ya de ahí, ya me contacté con agencias de publicidad Ujú. y me fui a trabajar directamente. Entonces ya toda esa experiencia de hacer avisos, de hacer páginas, de hacer todo ese engranaje de la publicidad, ya en una agencia era pues mucho más directo. Como más robusto, Más robusto. como más organizado. Claro, porque entonces ya uno manejaba un cliente, porque al periódico llegaba un cliente y uno le hacía el aviso y ya, Y ya, y no chao. volvía. En una agencia ya había que manejar el cliente. Claro. Entonces, si el cliente era X, Panasonic, Sí, Bavaria, X. Colgate, cualquier cliente que llegaba, ya uno se dedicaba a manejar ese cliente. Entonces, a darle un servicio, a ofrecerle estrategias, a ofrecerle toda la parte creativa. Ok. Y entonces, poco a poco fui entendiendo que a pesar de que yo era una persona dedicada a la parte de diseño, porque digamos que lo que más me encantaba era dibujar y Claro, crear, te apasiona mucho ejecutar el arte. me di cuenta que el mayor potencial era en crear, ¿cierto? Ok. En cómo crear las piezas. Porque dibujarlas, pues las puede dibujar. Claro, se pueden hacer muchas personas pueden ahí hacerlo. meter la mano. En ese entonces, pues obviamente, los que dibujábamos o los que teníamos, digamos, cierta facilidad para el dibujo, para eso, pues obviamente se hacía más fácil. Se nos hacía más Se fácil. hacía más fácil. Pero el entrar a las agencias me ayudó a enfocarme en que lo más importante era la creatividad. Ok. ¿Cómo ok. crear? Claro, cómo crear. Si no hay una idea, no hay forma No hay forma de ejecutarla. nada. Y me parece muy chévere, papá, porque volviendo al contexto de la época, es una época donde las referencias eran muy pocas, donde no es como ahora el internet que queremos hacer una campaña de zapatos en la nieve, entonces ya usted busca en internet zapatos en la nieve, aparecen 35.000 Sí, campañas, señor. avisos, fotos. Cambio antes, queremos hacer, el nuevo celular, bueno, Sí, ¿cómo no, lo va a vender? no, ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros nos llegaba una campaña y es que había muy pocas ayudas, la verdad, Sí, había muy sí, es pocas que ayudas. aquí- Porque no habían muchos festivales de publicidad, no había muchas ayudas de publicidad. Claro. Entonces, Me imagino que también
como revistas de moda y demás todavía estaban empezando. Sí, no, había que, entonces eran los brainstorms, que era reunirnos muchos creativos a votar corriente, dibuje, haga ideas. A dar ideas, hasta que le pegaba uno. Claro, ya tenían... Y ya luego cogíamos los creativos, los que dibujábamos, a dibujar, los que eran copies, a crear los textos para las campañas. Pero a mí me pasó algo curioso, y es que yo decía, si yo no tengo el copy, no puedo hacer el aviso. Claro, si yo no sé el texto, exacto, ¿de dónde me pego? Entonces yo dije, pero ¿por qué yo tengo que esperar a que alguien me pase el texto para yo poder hacer el aviso? Claro. Entonces eso me despertó la inquietud, me despertó las ganas de poder crear los textos, de volverme un creativo integral. Y por eso toda la vida yo trabajé como un creativo integral. O sea, yo podía hacer una campaña, yo mismo creaba el texto, yo mismo creaba el diseño. Obviamente que claro, luego te apoyabas. Sí, luego y obviamente siempre pues es muy rico trabajar en equipo. Claro, y el equipo claro. es mucho más... Es más sencillo, es más ameno. Pero me encantaba crear. Me encantaba crear los títulos, me encantaba crear los conceptos de las... Ahí retomando, ¿te gusta mucho la parte creativa? Sí. Lo creativo fue lo que deslumbró. Sí, eso fue lo que me gustó, porque digamos que en algunas partes se trabajaba en duplas, entonces si el copy no hacía el texto, claro, pues si fulano no tiene esto, no hago nada. Entonces yo dije, no, yo no puedo depender de una persona, o sea, chévere, trabajar en grupo, votar ideas, pero usted tiene la chispa también. Claro, y si alguien la tiene, chévere, pero no tener uno que depender de alguien para que pudiera hacer una pieza. Entonces, si no había nadie, pues yo me sentaba a escribir hasta que salía una idea. Pero como te digo, siempre me gustó trabajar en equipo. Qué bueno, Pasito. Pero no depender. Claro, no depender del equipo, pero sí apoyarte pues en más personas. Claro, porque también volvemos a lo mismo. Son recursos más pequeños, o sea, no tenés tanta información visual en el mundo. Exacto. Entonces como que más opiniones pueden llegar a... Entonces no había, en ese entonces no había pues muchas ayudas. Claro. Lo que uno veía en las revistas de vez en cuando. De lo que había pues en el momento. Pero pues entonces uno se fijaba en los anuncios, uno se fijaba en los comerciales, de pronto en la agencia conseguían de pronto algún reel de comerciales de extranjeros o cosas así. Entonces claro, yo creo que uno se nutre de lo que ve, uno se nutre de lo que escucha, uno se nutre de lo que hay alrededor. Y digamos que algo que me ayudó, o que pues yo siento que me volvió creativo, fue el ser muy observador. ¿Cierto? Yo llego a un sitio, entonces yo cuento cuántas baldosas hay, yo cuento cuántas, si voy a un bar, yo cuento cuántas cervezas hay en el stand, cuento cuántas personas hay sentadas en el sitio. O sea, me gusta como observar, analizar. Sí, me gusta ver cómo se viste la gente, me gusta ver qué usa la gente, ¿cierto? Entonces yo veía gente, decía, bueno, ¿y ese por qué usa gafas? ¿Y ese por qué usa chaqueta? ¿Y ese por qué usa zapatos? ¿Y ese por qué usa zapatillas? ¿O ese por qué usa camiseta? ¿O ese por qué? ¿Sí? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que se consume todos los días, ¿cierto? Porque otra cosa que aprendí es que todo lo que está a nuestro alrededor, todo, absolutamente todo, es una idea. Esto es una idea. Si no hubiera habido alguien que se le ocurrió la idea de hacer un celular, pues no existiría. Esto es una idea. Pero además está lleno de otras ideas. Adentro hay un líquido que es otra idea. Hay un candadito, hay un mecanismo que a alguien se le ocurrió que es una idea. Este cosito es una idea. Estas gafas son una idea. ¿Cierto? Claro, todo tiene... Esta camisa, este iPad, este micrófono es una idea. Si esto no lo hubiera creado alguien, pues no existiría. Si lo creó es porque alguien lo compra. Y si se vende, pues mire, aquí hay dos. Aquí hay dos y cuántos más no hay. Entonces, esta mesa es una idea, esta mata, estas pantallas, estos keyboards, estas luces, estas lámparas, todo esto son ideas. Entonces, eso me fue llenando, me fue nutriendo y logrando entender que en la publicidad todo son ideas. Esto es una idea, pero además tengo que tener una idea de cómo venderlo.
¿cierto? O de cómo mostrarlo. De cómo mostrarlo, de cómo darlo a conocer al público. Y poco a poco fui como entendiendo de porque alguien un día me dijo, ¿cuándo se inventó la publicidad? Y yo en ese momento no podía responderle. Pero luego ya como analizando la pregunta, yo dije, no, pues es que la publicidad siempre nació con la vida. Claro. Nació con la vida. Desde el momento en que un pájaro se le para al frente a la hembra y le hace un show, el baile, y saca las plumas y le ronronea y le baila alrededor, eso es publicidad, o sea, se está vendiendo. Eso claro, eso sí. Es vender. Sí, el concepto inicial es... Exacto, desde el primer momento que el hombre se creó o evolucionó, bueno, como se llame, y le dio por colocar en la casa, vendo. Eso es publicidad. Claro. Vendo este lote, vendo esta casa, alquilo esta pieza. Y yo creo que alquilan piezas desde los tiempos de que nació la humanidad, ¿cierto? De que alguien iba y le decía, es que tengo esta libra de arroz y se la cambio por esta libra de lentejas. Eso es publicidad, eso es intercambio, ¿cierto? Entonces, la publicidad nació con el hombre, no con el hombre, con la necesidad, nació con los seres vivos de la tierra. Ok. ¿Ya? Y yo pienso que si hoy en día sacan una ley o dicen prohibida la publicidad en el mundo, se muere. Pues se acaba se acaba. Porque el edificio de allí que tiene el nombre de ese centro comercial, pues se acaba. La tienda se acaba, esta marca de ropa se acaba, todo se acaba. O sea, no puede haber publicidad. O sea que no puede haber. Claro, o sea, no puede faltar. No puede faltar la publicidad en el. Bueno, Pasito, qué chévere. Luego entonces ya empecé a trabajar con agencias, con cosas más grandes. Con grandes marcas, entonces con clientes como Bavaria, como Colgate, como claro, ya ligas más avanzadas, ligas más fuertes, competencias más agresivas. Entonces, y, por ejemplo, ¿cómo fue cuando como que sentiste el salto? Porque digamos, cuando uno trabaja de pronto con clientes más grandes, con campañas más grandes, uno siente también la presión y uno dice, bueno, mira, anoche estaba haciendo esto, pero ahora estoy a cargo de toda esta maquinaria. Como que, ¿cómo te sentiste en ese momento? O ¿cómo fuiste llevando el proceso? Pues mira, el proceso se va dando a medida que uno va trabajando. Ok. Digamos que uno va como creciendo en las empresas, entonces ya le dan como una dirección creativa pequeña, con 2, 3, 4 creativos a cargo, luego... Sí, o sea, eso se va dando, yo creo que eso no... O sea, sientes que es un proceso como natural. Natural. Como que hay que ir viviendo, dependiendo empezar desde esto, ir evolucionando. Y dependiendo de la experiencia que tú vas teniendo, ¿cierto? Otra cosa, por ejemplo, que me pareció interesante, que era... ya les dije, el ser creativo, que el ser creativo es ser un buen diseñador, ser un buen copy, o sea, ser un creativo integral, o sea, crear ideas, ¿cierto? Y las ideas, yo aprendí que las ideas no son de nadie, las ideas las puede tener cualquiera. Claro. Cualquiera puede tener una idea. La señora del servicio, el de los tintos, el que vende en la calle, claro, el ejecutivo, cualquier persona puede tener una idea. Lo que pasa es que muchas veces de pronto él no sabe que está dando una idea. Claro. Pero la idea está. Y también empecé a entender muchas veces que uno decía, bueno, es que voy a hacer este comercial o voy a hacer esta campaña, pero vamos a hacerla con un jingle, ¿cierto? Ok. Y entonces tenía uno que decir, bueno, entonces hay que conseguir a alguien que haga un jingle. Y yo decía, bueno, pues yo no soy músico, pero yo tengo la idea. Pero puedo crear. Tengo la idea y tengo la creatividad. Puedo crear, entonces creamos tengo muchos jingles en mi reel, pues que fueron creados por mí y que me iba para donde un jinglero, para donde una persona que tuviera... Sí, que ya tuviera pues de pronto más experiencia, más herramientas. Y entonces yo le cantaba un poco lo que yo sentía o lo que yo quería y lo que el cliente había probado y entonces él en base a eso me hacía Exacto, ya aparecido. Pero... como te digo, el no ser músico no era un limitante. Claro, no te lo ponías en la cabeza como, yo no hago canciones. Y muchos jingleros me decían, qué bacano que tú me traes ya
resuelto el problema, porque muchos creativos vienen y me dicen, yo quiero un jingle así y quiero una música como así, o rock, o pop, o esto. Sí, cosas No, que- yo le que- llevaba lo que yo quería, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que eso me fue ayudando a convertirme en un creativo integral, Claro, que claro. podía trabajar en grupos, que podía dirigir grupos, pero que al mismo tiempo podía también hacerlo sin Ejecutar. Sí, me Que se me encantaba ocurrió ejecutar. ahora, listo. Sí. Vamos a hacerlo Y real. me encantaba ejecutar. Bueno, ya de ahí me fui a Estados Unidos a probar también. A probar suerte, a a ver. suerte, a ver cómo era el mercado. ¿Tenías algún referente de pronto o fue como... No. Me lanzo. Me lanzo. Me lanzo sin miedo. Sí, o sea, generalmente uno pues tiene de pronto uno que otro amigo que Ok. que está allá o que le dice a uno que le puede ayudar. Pero eso uno tiene que llegar A lo de uno. a guerrear. A guerrear, a lo de uno. Y a demostrar. Y la ventaja era que donde uno llegaba, lo primero que uno le decían, ¿usted es creativo? Sí. Hágalo. Bueno, siéntese y haga un concepto. ¿Qué necesita? Marcadores, papel, listo. Marcadores era lo mejor. Porque pero me qué encantaba. chévere eso, Pasito, como vivir ese proceso creativo tan real. Porque desde mi experiencia, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ahora todo es muy digital, todo es muy... Que la hoja de vida entonces son que los videos los reunís, pero no es como la prueba de fuego. No. No es como, venga, ¿sabe hacer videos? Listo, siéntese y entonces hágame un video. ¿Sabe dibujar? Siéntese y vea, No, entonces, hágale. claro, uno lleva un portafolio, obviamente, el portafolio no es como hoy en día, que tú lo tienes aquí en el aparato. Sino no, los era una pliegos. maleta, así, uno llevaba las pruebas de los avisos de página, de revistas, ilustraciones, todo Claro, lo que uno claro. hacía lo metía dentro de esa carpeta y eso era lo que la gente veía, ese era el portafolio. Pero, pues no era prueba suficiente porque pues Pues, claro, pues, sí. Queda la duda. Queda la duda si eso lo hice o no lo hice. Claro, porque pues, claro. eso no está firmado por mí, eso está firmado por una agencia de publicidad, ¿cierto? Claro. Esa es la buena fe. Entonces decía, siéntese. Y lo que me encantaba era el marcador. El marcador para mí siempre fue una herramienta espectacular. Porque con el marcador tú haces De todo. absolutamente de todo lo que quieras. Y muy rápido. Entonces, hacer un concepto y tal. Perfecto, me gusta, no me gusta. Y así empecé a trabajar allá. Ok. Estuve Unos buenos añitos. unos buenos años, me fui a Nueva York, trabajé también allá un tiempo. Y ¿Qué, allá, qué año era más o menos? En, por yo, ejemplo, en Nueva yo me York. fui en el año 83 y, Ok. y ya, ya en el 90 me vine, ya estaba en Nueva York, estuve también un buen tiempo Ok. allá. Pero Eh, qué chévere también como vivir ese auge de la publicidad en Estados Claro, Unidos, no, que era tan fuerte. claro, y las agencias allá son muy especializadas. Ok, como Entonces, esto es para esto, sí, esto es para esto. Por ejemplo, yo trabajé, en la primera agencia que trabajé con una compañía, una agencia de publicidad que manejaba galerías de arte. Ok. Entonces, ¿qué hacía yo? Los avisos de las galerías de arte. Claro, Pero claro. pues entenderán que un aviso de una galería de arte, pues ese es muy limpio, es el cuadro, la referencia, el tamaño, el nombre del artista, y bueno, es muy limpio. Es muy limpio, no Entonces- puede ponerse a Entonces- entretenerse. No, tiene que ser muy estético porque Sí, eso tiene sí, que ser sí. muy bonito. Pero a los 8 días la dueña me llamó y me dijo que no podía trabajar más ahí, que porque mi portafolio era para trabajar en una agencia de publicidad Más grande, más creativa, más... Claro, y que ahí no tenía potencial y que yo la iba a dejar tirada, entonces pues yo o sea, no tuve Lo despidieron por bueno. Pero mira, chévere Sí. también, Pasito, muy bacano algo, y es que siempre lo que has hecho ha sido desde la pasión. Digamos, el hecho de que fuera, por ejemplo, un cuadro sencillo, un flyer sencillo, no te limitaba como a decir, no, es algo fácil. No. Pues lo voy a hacer No. aquí como a regañar, porque es que lo mío es hacer cosas gigantes. Y la dueña de la agencia o la directora, pues fue muy, digamos que no me dolió, no me molestó que Ok. me hubiera despedido. ¿Por qué? Porque fue muy honesta. Y me dijo, es que usted tiene un portafolio para trabajar en una agencia de publicidad grande, o sea, no grande, sino Creativa, más creativa. diferente. Y yo necesito una persona que se quede conmigo mucho tiempo. Claro. Y usted no va a ser esa persona. Entonces yo lo entendí y dije, sí, tiene toda la Sí, razón. tienes razón. Luego trabajé en una agencia que cuando yo llegué me sorprendí porque
cuando el director de la agencia me empezó a mostrar, eran puras, ¿cómo se llama? Retales de mármol. Mármol. Y yo pensé que era una empresa de como... ¿Qué? Construcción, que vendía eso, pues. Y me dijo, no, es que nosotros hacemos los catálogos de unas empresas de joyas que venden mucho por catálogo. O sea, hacen unas revistas y las revistas vienen dentro del periódico y vienen llenas de puras joyas. Puro producto. Pura joya, relojes, anillos, cadenas. Todo lo que venden esas joyerías son muy grandes. Sí. Entonces, y hacen unos folletos semanales que son folletos de 8, 10, 20 páginas. Ese mármol lo utilizaban para hacer las fotografías. Uno ponía las joyas de encima de esos, claro, encima de los mármoles, y eso daba unos reflejos hermosísimos. Sí. Entonces ahí estuve también un tiempo. Ok. Y luego ya terminé ya con una agencia que manejaba, por eso le decía que las agencias son muy especializadas. Sí, mira eso como ese nicho tan pequeño, sí. Pero aún así... Hay agencias que se dedican, por decir algo, a solo, por ejemplo, productos de belleza. Claro. Y son... Solo eso, ese es su fuerte. Trabajé, por ejemplo, con una que se dedicaba a solo páginas amarillas. Porque en ese entonces el mercado de las páginas amarillas era inmenso en Estados Unidos. Y de pronto era muy nuevo también. No o llevaba mucho tiempo. Ese era el mercado. Las páginas amarillas, pues yo no sé si ustedes las conocieron, creo que no. Sí, yo por ahí las eran llegué a ver. estos catálogos donde estaban las direcciones y los nombres, teléfonos de las personas de la ciudad. De todas las personas. Entonces imagínate en un país con 50 estados, con más de N.000 ciudades. Y millones de ciudadanos. Los programas de publicidad eran muy amplios, muy grandes. Claro. Obviamente también se manejaba otros clientes, pero digamos la especialidad. Pero esa era la especialidad. Esa era la especialidad, ese era el nicho grande. ¿Qué me gustó? Pues obviamente que son muy profesionales, que son muy organizados, que son muy creativos y que te exigen mucho. Bueno, o sea, están ahí, vea. Sí, esto es así, hay que hacerlo así, hay que entregarlo así. Y por eso los gringos, los americanos, son tan buenos en la publicidad, son tan buenos, son muy creativos. Ahí me pasó algo muy chévere y fue que ahí conocí la tecnología. ¿Qué fue la tecnología? Que había ya los primeros computadores Macintosh en el año 87, 88. Claro, apenas estaban llegando, entonces ya yo veía que los creativos usaban el computador y ya dibujaban cosas, ya sacaban textos. Claro, ya era algo más... Sí, ya sacaban una pieza, digamos, completa hecha en un computador. Claro. Y no se exigían una hora diaria de computador obligatoria. Entonces yo tenía que coger una hora diaria de computador obligatorio. Claro. Porque era requisito de la empresa, porque ya... ¿Aprende o aprende? Sabía que la tecnología venía detrás y que eso iba a arrasar con todo. Obviamente que al principio es incómodo porque cuando tú haces un dibujo a lápiz, a marcador y lo sacas en segundos, en minutos y luego póngase con el mouse y luego con el mouse a empezar a ver cómo conectas tu cerebro a un mouse cuesta. Claro. Cuesta. De pronto hoy un niño no le cuesta porque ya está inmerso, pero claro, a uno le costaba. Entonces, claro, al principio era un poco tedioso poder... Uy, claro, era pesado. Sí, pesado. También de pronto las máquinas eran más lentas. Claro, no, todo era un proceso. Los computadores eran de... eran sí, lentos, un computador de 250 megas en RAM era una cosa loca. Un disco duro una memoria RAM de 8 megas era una cosa... Sí, absurda, pues, volada. Sí. O de 250 en disco duro, ni siquiera una mega. ni siquiera una mega. Era una cuarta parte de una mega. Entonces, claro, uno no entendía de eso todavía, uno no sabía. Era muy ajeno a la informática. Pero poco a poco le fui entendiendo y le fui cogiendo como el gusto y la cosa. Al principio yo era un poco reacio, pero me llamaron la atención, me dijeron, Omar, si usted no lo hace, pues va a tener lo va a tocar ahí. Bueno, y de ahí ya tomé la decisión de regresar a Colombia y arranqué con Ogilvy, ¿cierto? Ahí empecé también como creativo. Claro. Luego, sí, ya le metiste, digamos, con toda esa experiencia acumulada, como ya
como un trabajo de pronto más, seguir manejando más marcas, formal, exacto. pero como bueno, llegué a esto. Exacto, a seguir manejando marcas grandes, luego pasé a Rubicon, hasta que ahí ya, ahí digamos que terminé la carrera, manejando clientes muy grandes también, Colgate, que siempre es un cliente muy grande y que tiene Demandantes. Luego de ahí salí y pues obviamente por cosas del destino armé una agencia que se llamaba Red One y que logramos también tener unos muy buenos Clientes años chéveres, unos buenos años. de eso. Ya entramos a la era digital. Claro, ya todo era muy computadores, Exacto, ya, software. Sí, ya. Y cuando yo llegué a Colombia, que empecé a trabajar, obviamente la tecnología no había llegado, Claro. pero cuando empezó a entrar, pues obviamente que fui como de los primeros que se logró conectar fácilmente porque ya traía... Ya sabías cosas. Sí, así no supiera mucho, ya por lo menos no era ajeno para mí sentarme Claro. a un computador a diseñar o hacer cosas en un computador. Mientras que los creativos nuevos de acá pues no conocían, no sabían, entonces les tocó empezar desde cero. Entonces yo digamos que ahí tenía como una pequeña ventajita y una eso ventajita. eso también ayudó para que digamos pudiera conectarme con la tecnología, y los que no se pudieron conectar con la tecnología pues obviamente desaparecieron. Claro. Porque pues ya cuando las agencias decían, bueno, pues es que usted necesita que maneje un computador. No, yo no manejo computador. Bueno, viejo, entonces... Viejo, pues, entonces no lo siento mucho, pero ahí va. No hay. Pasito, qué brutal, qué chévere el proceso. Me parece muy bacano como ir de vivencia en vivencia, aprendiendo cosas, tomando retos. Me parece muy brutal, Pasito. Sí, no, Muy y además pues me tocó vivir todo el proceso, como sí, te digo. desde lo análogo a mí hasta... me tocó armar avisos con una caja tipográfica que era letra por letra al estilo Gutenberg, o sea, de alguien que a 500 años atrás lo había inventado. Luego de hacerlo en un Composer, en una Varityper, en un computador. Luego a mano, luego en el computador, luego la página web. Exacto. Y hoy en día hasta poder yo diseño en iPad, diseño en pues, claro, también tampoco te quedaste atrás como el recelo también de muchos de no, es que yo solo hago esto. Por ejemplo, como la fotografía, que el tema antes analógico era también lo mismo, la foto, el revelado, y ahora mucha gente es muy reacia. Entonces, no, si no lo hago con esta cámara, sí, ya no me siento. Entonces, como que lo digital también viene para darte una ayuda, para darte un poquito, pues, pero no. Bueno, y luego de eso ya decidí también ya... Sí, también como darte el espacio para otras cosas. Para otras cosas, y estoy desarrollando un proyecto de pintura. Bueno, que Pasito, muy poco... Cuéntenos un poquito. ¿Es un adelanto chiquito? ¿Hay una cuñita de qué se viene? A ver, estoy preparando una exposición, si Dios quiere, para fin de año, de este 2024. 24 ya. Que venimos con toda, y estamos trabajando en un proyecto de arte con objetos. Okay. Entonces, ¿cómo qué tipo de objetos? Deles cositas para que estoy emocionen. preparando cuadros con chinches de pegar en la pared. Estoy preparando cuadros con botones. De hecho, ya tengo varios. Estoy preparando cuadros con todo tipo de material, con tapas de gaseosa, con estos laticas de la cerveza. De hecho, se la encargo. De hecho, ahí no la encarga. Estoy trabajando con unas cositas que encontré. Estoy trabajando con chaquiras. Estoy trabajando con pedazos de... Con lo que se atraviesa. Con lo que se atraviesa. Estoy desarmando una torre de un computador y le estoy sacando todas las piezas del computador. A punta de partecitas. Para armar obras con eso. Porque si Dios quiere, vamos a estar exponiendo en Medellín, si Dios quiere, a final de año. Así será, Pasito. Ahí todos muy pendientes. Vamos también, ahí tagueamos la página para que te sigan, para que vean como los adelantos. Todavía no se ha subido contenido porque vamos con calma, ¿cierto? Sí, no quiero subir todavía nada porque pues obviamente en mi página tengo mucha cosa que he hecho. Mucho retrato, hay gente que me piden y dibujo, pero este es un proyecto diferente, va a ser muy diferente, y vamos a esperar que ya digamos en marzo, abril, mayo ya tengamos... Ya empecemos Sí, ya hay varias obras, pero pues quiero tener una cantidad buena, 8, 10, 20 obras que se puedan exponer y que se puedan colocar en las redes y que toda la gente... Claro, ya empecemos a distribuir. Exacto. Entonces, pues obviamente contaremos contigo para hacer vamos a estar. videos, para compartir con todos ustedes. Con todo. Bueno, Pasito, esto es algo que hago mucho como en estos segmentos. Mucho del público que me ve son personas que están empezando, tienen mucha aspiración por el arte, en general, no solo la fotografía o videografía, sino
el arte. Yo considero que el arte es un global, el haber estudiado música ahora para hacer videos me sirve todo el día y sé que el arte es algo global. Entonces, ¿qué tips, unos 3 tips que les puedas dar a esas personas que están empezando? Por ejemplo, mucha gente al día de hoy ve la publicidad como o sea, lo sigue viendo muy magnífico, lo sigue viendo como algo muy chévere, pero por poca información o porque a muchos les dicen, no es tu diseño, que eso no va a dar plata, mijo. ¿Qué tips podrías darles a esas personas para que de pronto empiecen sus carreras o cómo pueden irse metiendo por ese Bueno, lado? Tip 1. Con lo que acabas de decir, que de pronto esa profesión no sirve para nada, no da plata, que los músicos se mueren de hambre, que los artistas se mueren de hambre. Bueno, no, yo tengo una opinión y una percepción totalmente diferente. Okay. Yo creo que el artista, de cualquiera de sus géneros, el músico puede vivir de la música, puede vivir bien, puede vivir dignamente, puede tener éxito, puede lograr lo que quiera. El pintor también lo puede hacer. Todo depende de la dedicación, el esfuerzo que le metan a eso todos los días. Si usted empieza música, pero, no, es que apenas hizo el primer disco, la primera grabación, no le fue bien y entonces dejó, ahí murió, pero hay que ser persistentes. Okay. Primer tip entonces, persistencia. Persistencia. Ante todo, no dejar que la moral baje. Exacto. Y cualquier profesión que una persona haga, se puede volver exitoso. Okay. Todo depende de la proyección que tenga de su carrera. Okay, bueno. O las limitantes que le ponga. Claro, listo. Me encanta, Pasito. Primer tip. Segundo tip. Un tip de pronto más creativo. Más creativo, para los publicistas, para los creativos. La gente dice, no, es que me siento a crear, pero no se me ocurre nada. Estoy bloqueado. No, entonces cero. Me voy a sentar en el parque a mirar, me voy a ver las estrellas, a ver si me llega la inspiración o la musa, como dicen algunos. Y alguna vez le preguntaron a Picasso, a Pablo Picasso, el gran pintor, que si la musa existía. Y él dijo, sí, claro, la música sí existe, perdón, la música no, la musa sí existe, pero solo llega cuando te ve trabajando. Muy bueno y muy real, claro, es verdad, porque si usted no está haciendo y usted está acostado en la cama queriendo ser pintor pero viendo televisión, no hay nada. Y si tiene que hacer una idea, tiene que sentarse a escribir, a botar corriente, bote papel, escribe, bote papel, bote, que en alguna de esas te llega una idea. Listo, entonces ya saben, segundo tip, no esperen que la musa les llegue a la puerta. Ajá. Estén camellando, que ella va a llegar y los va a coger ahí entretenidos. Trabajando. Listo, buenísimo, Pasito. Tip número 3, si quieres este tercero y último, de pronto más de la vida, más de todo el proceso que viviste, de todas las experiencias que has tenido, como, qué sé yo, un tipcito que tú digas, no sé. No, este es un tip que aplica para todo en la vida. Y es que para que una persona pueda tener éxito en lo que haga, se tienen que reunir 3 cosas: llegar al lugar que es, a la hora que es, con el que es. Si usted logra llegar a hacer esas 3 cosas, es muy seguro que logre el éxito. Que logre la meta. Ok. Entonces, bueno, ese tercer tip, muy bacano, muy chévere. Y resumidito, Pasito, nada, qué chimba. No, qué chimba toda la charla. Y nada, yo creo que para terminar este espacio, Pasito, cuéntenos de pronto no sé si han sido varias, pero una de las peores experiencias. La más caótica o la más estresante que hayas vivido de pronto en tu carrera como publicista. Más que de la vida, en tu carrera como publicista, que tú digas, me pasó esto, pero lo solucioné de esta manera. No solo pues el problema y el drama, ¿no? Sino también como, me pasó esto, pero hice esto. Digamos que hubo 2 cosas que me acuerdo mucho. Es que no fueron caóticas porque todo tiene arreglo. Total. Todo se arregla. Una, tenía que hacer un comercial para una actividad y el concepto era una actividad en televisión
o sea, un concurso en televisión. Entonces iba a haber una presentadora que cogía las cartas, que mandaban y sacaba el ganador. Y ese set estaba decorado con un teléfono así gigante, y la cuerda pasaba para el otro lado y se armaba el set. Y toda la gráfica de la campaña era con ese teléfono. Claro, ese teléfono era como lo principal. Era el concepto. Era el concepto inicial porque de decía, todo. La llamada millonaria de no sé qué. En fin. Entonces grabamos todo el día y yo, cuando llegué a la grabación, ya habían grabado una parte. Habían adelantado. Sí, habían adelantado parte del comercial. Yo iba de Cali a Bogotá y habían adelantado parte del comercial. El director, pues obviamente era una persona conocida. Le dije, ¿cómo van? Me dijo, no, súper bien, todo perfecto. Viento chévere, en popa. vamos viento en popa. Ya al rato le dije, venga, yo quiero que me muestre las tomas primeras. Claro, lo que han hecho. Lo que han hecho. Quiero ver qué ha pasado. Resulta que aquí estaba el teléfono, el dummy del teléfono, y la cuerda del teléfono, que era de los teléfonos de casa antiguamente, que era trenzadito. Era enrolladito, claro. ¿cierto? No estaba en proporción con el teléfono. Habían colocado una manguerita delgadita. Claro, era el teléfono gigante y medio cable. Y un cablecito cruzando al otro lado. Y entonces yo le dije, venga, viejo, esto no es. No, pero es que eso no se encontró. Le dije, viejo, pero no sirve. No sirve, yo no te puedo aprobar eso porque no sirve. Entonces hubo que mandar a comprar un cable de esos como de los frenos de los carros, que son así una manguera. Claro, que son como, como entorchadito. Y de un tamaño grueso, cosa que cuando se viera un teléfono en proporción. Claro. Ese fue un despelote. El despelote también del día. Hay que poner un contexto ahí, es que las producciones de antes, para los que no saben, eran más tediosas, más personal, digamos, había una logística. No, claro, obviamente se hacía una junta de preproducción. Claro, había muchas horas. No, y yo creo que eso no ha cambiado. Para hacer comerciales o películas, eso Sigue no ha siendo... cambiado. Siempre va a ser lo mismo, hacer una buena junta de producción, de preproducción y ya. Si tú haces una buena junta de preproducción y una buena junta de producción con el cliente, no hay problema, porque todo queda aprobado. Todo lo que vas. Y se había aprobado ese concepto, claro. Bueno, resulta que llegaron las 6 de la tarde, no habían encontrado el bendito cable y nos dieron las 5 o 6 de la mañana. Boleándole con terminando el cable. Claro, obviamente terminé con un dolor de cabeza impresionante pero lo logramos. Bueno, ¿cierto? se libró. Pero sí pasamos un mal momento. De casi... de casi desistir también, porque... Tirarnos las luces y los leds, bueno, en fin. Pero gracias a Dios se logró. Con inteligencia y teniendo un poco de paciencia y un poco... ¿Por qué? Porque pues yo no podía ponerme a pelear, sino a resolver. Claro. A veces funciona más resolver que usted discutir. Y bueno. Y me pasó con otra producción donde teníamos que hacer un comercial para un detergente que dejaba la ropa blanca y no la dañaba. ¿Cierto? La idea. No la daña. Ok. ¿Cierto? Entonces creamos un jingle con la clave. Ta, 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 sí. ta, 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 ta. Bueno, y el jingle iba cantando, iba contando lo que hacía el producto. Me pasó lo mismo, yo viajé de Cali, llegué a las 9 a Bogotá y cuando llegué ya el director ya había grabado a varias señoras, porque varias señoras tenían que salir con una tela haciendo clap, 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 clap. Ellas hacían el movimiento y luego le poníamos la música, pero tenía que tener el movimiento. Claro. Resulta que cuando yo llego, él me dijo, no, perfecto, ya grabamos, las señoras ya fueron para la casa, yo le dije, venga, yo quiero ver qué fue lo que grabaron. Pues resulta que las dos señoras que habían grabado, ellas cogían la tela y hacían así. Emocionadas. Yo le dije, pero venga, ¿dónde está la clave? Me dijo, no, es que yo se lo pongo en la música. Y yo le dije, no, es que la clave es ta, 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 ta. Claro, no puede ser así. Se nota. Claro, se nota el movimiento. No puede ser una cosa así. Bueno, eso era... Y resulta que el director tampoco había entendido. Claro, el hombre no la tenía tan clara, tan presente. Él entendía que eran unas señoras haciendo así, que él después al colocar el comercial, la música con todo, pero no hacía racor.
Claro, no calza. No calza. Ahí ¿sí? la clave sonante. O sea, la señora- el sonido iba por un lado y el movimiento iba por el No, otro. claro, fatal. O sea, es como cuando tú estás viendo un video y el baterista está desfasado. Claro. del O sonido, hacen playback, entonces Sí. el hombre está ahí entretenido y luego está sonando otra cosa. y está sonando otra cosa. Entonces, Total. bueno, el problema para que este señor entendiera, hubo que llamar a las señoras. Ah, huepo. Y lo otro es que al final terminábamos haciendo un pack shot con ropa, camisas, camisetas, y resulta que las camisetas se doblan de una manera muy diferente a como uno dobla la ropa para meterla en el closet. Claro, para que se vea más bonita. Entonces más... él no, para él fue muy sencillo coger las camisetas, las dobló, las plancharon y las pusieron ahí encima. Cuando fue a hacer el pack shot, yo le dije, venga viejo, ¿eso qué es? Claro, Dijo, ¿la no, ya el camisa pack shot cuál es? final para que nos vamos, ya vamos a terminar. Le dije, no, No. eso no sirve. Dijo, ¿cómo así? Prenda la cámara, mijo. Dije, Que... prenda la cámara y primero que todo, mande a traer ¿cómo? Espuma, ¿cierto? Para meter. O esa alma que le colocan a la ropa. Sí, para que es se como sea grande, como se abulte. Como un algodón, Sí, como un alma de eso. Eso se mete, se hace la camisa, se le mete esa alma por dentro. Entonces, claro, la camisa queda así de gruesa. No, y Cuando queda tú las con colocas, forma. cuando tú las colocas en un pack shot se ven divinas, se ven divinas. Pero la gente no va a decir, ay, no, es que eso tiene alma de algodón por dentro. No, Pues se que ve la gente hermoso. quiere la camisa linda, ya. Entonces también tuvimos un mal rato ahí con eso. Y sobre todo con las señoras que no. Que no calzaba. Cuando ¿no? llegaron, ellas Volvían a lo mismo. Sí, yo les dije, no, tiene que hacer es clap, 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 clap. Mi papá haciendo coreografía. Sí, bueno, pero fueron como Bueno, cosas, como digamos, cacharritos. pero digamos que experiencias malucas nunca tuvimos. Nunca tuviste. Porque siempre hacíamos una junta de producción muy bien Ok. hecha. Una junta de preproducción Ok. y luego hacíamos una junta de producción con el cliente. Entonces todo Estaba muy sellado, todo estaba muy... todo lo que se va a hacer queda aprobado por el cliente, por la Ok. agencia, por la productora. Entonces, digamos que pueden cometerse errores, pero va uno cubierto en casi todo. ¿Por qué? Porque ahí se habla desde cómo va a ser la iluminación, La luz, la locación. cómo va a ser la fotografía, cómo Claro, va a ser todo, la todo, locación, todo. cómo va a ser los actores, cuál va a ser el backup del actor por si este no puede ir. Claro, porque por se si enfermó, enferma, por si le cualquier pasó cosa. algo. Cuál va a ser el sonido que va a tener. O sea, todo. Cuál va a ser el vestuario. Sí, la minucia, cuál va a ser la minucia. dirección de arte que va a tener. Todo. O sea, ahí no puede uno ir. Esa junta de producción Escatimar. generalmente se va todo un día. Claro. Todo es que un día, desde las 7 de es la un mañana hasta las proceso. 7, 6, 7, 8 de la tarde, porque es un proceso muy demorado, pero eso te garantiza que cuando llegues a la producción vas Todo está con seteadito. todo perfecto. Bueno, Pasito, nada. Agradezco mucho tu tiempo. Agradezco mucho toda esa experiencia. No, gracias a ti, hijo, por invitarme. Muy Qué chévere. bueno que esté en este espacio. Para todo el mundo, ya saben, vamos a poner por acá el @, para que vean el proyecto que se viene Si dentro Dios de muy quiere. poco, si Dios quiere. Y nada, compartan, denle like, todo el rollo. Y muchas gracias, Bueno, a Pasito. ti. Gracias.